Era sábado. Las 7:48 de la mañana para ser exactos. Yo no tenía que trabajar ese día, pero mi cuerpo está tan acostumbrado al ritmo de lunes a viernes que me desperté solo, sin alarma ni nada. Me levanté al baño, me miré al espejo con esa cara de resaca sin haber bebido, y pensé, voy a bajar al bar de la esquina a por churros y café, que Clara siempre se alegra cuando le llevo algo caliente. Salí de casa en chándal y con las llaves en la mano. Ni móvil ni cartera. El bar estaba cerrado, raro para un sábado, así que decidí caminar un poco más y comprar en la cafetería de la plaza. 10 minutos en total. 10 jodidos minutos. Cuando volví, la puerta del portal seguía cerrada como siempre, nada fuera de lo normal. Subí por las escaleras, no porque me gusten, sino porque el ascensor huele a orina desde hace 3 semanas y nadie hace nada. Abrí la puerta despacio, con una mano ocupada por la bolsita de papel y el café. Pensé que Clara aún estaría en la cama, así que quise hacerle una de esas sorpresas tontas que a veces funcionan, llegar en silencio, entrar en la habitación, darle un beso en la frente y decirle, «Buenos días, princesa». Pues no. Cuando empujé la puerta del dormitorio, la escena me dejó congelado. Clara no estaba dormida. Ni sola. Había un tío en mi cama. En mi puta cama. Desnudo. Y ella también. No hacía falta que me explicaran nada, ni que se despertaran siquiera. Los vi. Así, como si nada. Como si yo no existiera. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Que me había equivocado de piso. Te lo juro. Mi cabeza, incapaz de procesarlo, se inventó esa excusa absurda. Esto no puede estar pasando. Pero claro que estaba pasando. La lámpara torcida de mi mesilla, la camiseta que dejé colgada de la silla la noche anterior, todo era mío. Era mi casa. Mi cama. Mi mujer. No grité. No tiré nada. No hice escándalo. Me quedé ahí, con la bolsita de churros en la mano, como un idiota. Ellos ni siquiera se despertaron. Ni se enteraron. Me fui sin hacer ruido. Salí del piso, bajé las escaleras temblando. En la calle me senté en un banco de piedra. Dejé el café en el suelo. Me miré las manos. Sudaban. Me la sequé en el pantalón, abrí la bolsa, y me comí un puto churro, solo por no saber qué otra cosa hacer. Y ahí estuve 1 hora, quizás 2, sin saber a quién llamar, sin saber si volver a subir, sin entender nada. No lloré. Aún no. Eso vendría después. Y eso, amigo, fue el comienzo del fin. Volví a subir al piso cerca de las 11 de la mañana, después de haber caminado sin rumbo por el barrio como si tuviera algo importante que hacer, cuando en realidad solo estaba retrasando el momento de enfrentar lo que ya sabía. Abrí la puerta con mis llaves, despacio, esperando escuchar voces o movimiento, pero el piso estaba en silencio, un silencio raro que no era de tranquilidad sino de algo mal cerrado. En el recibidor seguían mis zapatillas, el abrigo de Clara colgado en su sitio y el olor habitual del ambientador barato que compramos en el súper. Me quedé unos segundos ahí parado, mirando todo como si fuera la primera vez que entraba en mi propia casa, intentando convencerme de que lo de la mañana había sido un error de percepción, un mal sueño o cualquier cosa menos la verdad, aunque en el fondo ya sabía que no había vuelta atrás. Entré en la cocina y vi 2 tazas en el fregadero, no las nuestras, porque una era más grande y la otra tenía un dibujo que yo nunca había visto, y ahí fue cuando algo dentro de mí terminó de romperse sin hacer ruido. No grité ni golpeé nada, simplemente me senté en la silla y apoyé los codos en la mesa, mirando al frente, con la cabeza funcionando demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Pensé en todas las noches que había llegado tarde, en todas las veces que me dijo que estaba cansada, en las discusiones absurdas de los últimos meses por cosas que ahora me parecían excusas mal disimuladas,
Y empecé a unir puntos que antes no había querido ver porque hacerlo significaba aceptar que mi mujer me estaba mintiendo en la cara. No quise entrar en el dormitorio todavía. Me daba asco. No físico, sino algo más profundo, como si ese espacio ya no fuera mío. Fui al salón y me senté en el sofá, el mismo en el que habíamos visto series durante años, el mismo en el que ella se sentaba con las piernas encima de mí cuando estábamos bien, y ahí empecé a notar el temblor en las manos. No era rabia aún, era algo más parecido a incredulidad mezclada con una sensación de humillación que me subía desde el estómago hasta la garganta. Pensé en llamar a alguien, a un amigo, a mi hermano, pero me di cuenta de que no quería explicar nada todavía, no quería decirlo en voz alta porque hacerlo lo haría definitivo. Alrededor del mediodía, Clara volvió. La oí abrir la puerta y dejar las llaves, como siempre, y durante unos segundos dudé si esconderme en el baño como un crío o salir al pasillo y preguntarle directamente quién era el tipo que había dormido con ella. Al final me quedé sentado en el sofá, con la espalda recta y las manos juntas, esperando. Cuando entró al salón y me vio, se quedó quieta. No sonrió, no preguntó qué hacía ahí, no dijo nada. Su cara cambió de golpe, como si entendiera todo sin que yo tuviera que decir una palabra. «Has vuelto pronto», dijo ella después de unos segundos que se me hicieron largos. «No me fui», le contesté sin levantar la voz, mirándola directamente. Clara dejó el bolso en el suelo despacio y se sentó en la butaca de enfrente, evitando mirarme a los ojos. Yo noté cómo intentaba ordenar algo en su cabeza, cegaramente una versión de los hechos que le permitiera salir menos mal parada. No la interrumpí. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar sin que yo dijera nada. «Esto no es lo que parece», empezó, y en cuanto escuché esa frase supe que todo iba a ir a peor. «No me expliques todavía», le dije, «antes dime cuánto tiempo». Ella levantó la vista entonces, sorprendida, y tragó saliva. «¿Tiempo de qué?», preguntó, aunque los dos sabíamos a qué me refería. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con otro en nuestra casa?», respondí sin cambiar el tono, porque si gritaba sabía que no podría parar. Clara se levantó de golpe, empezó a caminar por el salón, pasó una mano por su pelo y respiró hondo varias veces antes de volver a hablar. Me di cuenta de que estaba nerviosa, no arrepentida, y eso me dolió más de lo que esperaba. «No quería que te enteraras así», dijo finalmente, «no estaba planeado». «Eso no responde a mi pregunta», le contesté. Se quedó parada, de espaldas a mí, mirando por la ventana, y después dijo algo que todavía hoy me cuesta recordar sin que se me tensen los hombros. «Desde agosto». «Agosto». 3 meses. 3 meses compartiendo cama conmigo, desayunando juntos algunos días, hablando de tonterías mientras ella tenía otra vida paralela. No le respondí enseguida. Me levanté, caminé hasta la mesa del salón y cogí un recibo antiguo solo para tener algo en la mano y no cerrar el puño. «¿Quién es?», pregunté. «Se llama Javier», dijo ella, «trabaja conmigo». Asentí despacio, como si esa información fuera necesaria para algo, cuando en realidad no cambiaba nada. Javier tenía nombre, eso era todo. No era una sombra, no era una historia inventada, era alguien real que había entrado en mi casa y en mi vida sin pedir permiso. «¿Y hoy qué?», pregunté, «¿qué era lo de hoy?». Ella se giró por fin y me miró con los ojos brillantes, pero sin lágrimas. «Pensé que no estabas», respondió, «pensé que volverías más tarde». No dijo que lo sentía. No dijo que se había equivocado. Solo explicó su logística. Y ahí entendí que el problema no era solo el engaño, sino la facilidad con la que había organizado todo. Le pedí que se sentara ahí, por primera vez desde que había vuelto, alzó la voz. «No me hables así», dijo, «no tienes derecho a interrogarme como si fuera una criminal». Me reí, una risa seca que me salió sola. «Has metido a otro en nuestra cama», le respondí, «y encima me dices que no te hable así». Hubo un silencio largo después de eso.
Clara se sentó, se tapó la cara con las manos y respiró hondo otra vez. Yo me quedé de pie, mirándola, intentando reconocer a la mujer con la que me había casado en esa persona que tenía delante. Estoy cansada, dijo al final, cansada de esta vida, de sentir que todo es lo mismo, de llegar a casa y no sentir nada. ¿Y la solución era follarte a otro?, le pregunté sin suavizarlo. No es tan simple, contestó, tú tampoco estabas. Ahí empezó a salir todo. Según ella, yo me había vuelto distante, rutinario, previsible, y aunque parte de mí sabía que no había sido perfecto, otra parte se negaba a aceptar que eso justificara lo que había hecho. Me habló de conversaciones largas con Javier, de sentirse escuchada, de volver a sentirse deseada, y yo la escuché sin interrumpir, no porque me interesara, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su falta de responsabilidad. Cuando terminó, me senté frente a ella, apoyé los brazos en las piernas y le dije algo que llevaba horas formándose dentro de mí. Podrías haberme dicho que no eras feliz, le dije, podrías haberte ido, podrías haber pedido tiempo, pero elegiste mentir y traerlo aquí. Clara no respondió. Bajó la cabeza y se quedó callada. En ese momento no hubo perdón ni decisiones definitivas, solo una certeza pesada y clara: mi matrimonio, tal y como lo conocía, ya no existía, y lo que viniera después iba a ser duro, largo y nada limpio. Esa noche no dormimos en la misma cama. No porque alguien lo propusiera de forma civilizada, sino porque el cuerpo no daba para más. Clara se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el sofá, mirando el techo, con la televisión apagada y la cabeza llena de pensamientos que no iban en orden. No hubo lágrimas en ese momento, solo una sensación constante de presión en el pecho, como si algo estuviera mal colocado por dentro y no encontrara la forma correcta de ajustarse. A las 3 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y abrí una cerveza, no porque me apeteciera, sino porque necesitaba tener algo entre las manos mientras pensaba qué demonios estaba pasando con mi vida y cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta. A la mañana siguiente, Clara salió del dormitorio como si nada, con esa falsa normalidad que solo aparece cuando alguien quiere evitar una explosión. Se preparó café, se sentó en la mesa y empezó a mirar el móvil. Yo la observaba desde la encimera, apoyado, intentando entender cómo podía seguir con su rutina después de lo que había pasado. No aguanté mucho sin hablar. ¿Vas a ir a trabajar hoy?, le pregunté. Sí, respondió sin levantar la vista. Perfecto, dije, así tengo tiempo de pensar sin verte actuar como si esto fuera una discusión más. Ella dejó el móvil sobre la mesa y me miró con una mezcla de cansancio y fastidio. No empieces otra vez, dijo, ya hablamos ayer. Lo de ayer no fue hablar, contesté, fue enterarme de que mi mujer se acuesta con otro y decide que el problema soy yo. Clara se levantó de golpe y golpeó la mesa con la palma de la mano, sin medir la fuerza. Deja de hacerte la víctima, dijo elevando la voz, no eres un santo, llevamos años funcionando por inercia. Ahí fue cuando algo se encendió. No fue una rabia descontrolada, fue una claridad seca que me hizo decir lo que llevaba meses callándome. Funcionábamos porque yo creía que estábamos juntos, le dije, no porque yo tuviera otra persona esperándome. La discusión subió de tono rápido. No hubo insultos exagerados ni frases ingeniosas, solo reproches directos, dichos con la voz cada vez más alta. Le pregunté cuántas veces lo había traído a casa. Me respondió que no muchas, como si eso mejorara algo. Le pregunté si alguien más lo sabía. Me dijo que no, aunque su forma de apartar la mirada me hizo dudar. Le pregunté si estaba enamorada. No respondió. Eso también es una respuesta, le dije. En un momento dado, Clara empezó a llorar, pero no era un llanto que pidiera perdón, era un llanto de frustración, de alguien que siente que le han desmontado una historia que se había contado a sí misma para no sentirse culpable. Me dijo que no sabía qué quería, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Esa palabra me hizo apretar los dientes. El tiempo lo necesitabas antes de follarte a otro, le contesté.
Fue entonces cuando la discusión dejó de ser solo verbal. No hubo golpes entre nosotros, pero sí gestos que cruzaron una línea. Clara lanzó una taza contra el fregadero y se rompió en varios trozos. Yo, sin pensarlo demasiado, agarré el marco de una foto que teníamos del último viaje y lo dejé caer al suelo con fuerza. El cristal estalló. No me sentí mejor. No me sentí peor. Solo sentí que algo se estaba rompiendo de forma definitiva y que ya no había manera de fingir normalidad. «Esto no va a arreglar nada», gritó ella. «No, pero tampoco lo va a arreglar que sigas mintiendo», respondí. Se fue a trabajar sin despedirse. Yo me quedé solo en casa, con los restos de la discusión aún en el aire y un silencio espeso que no se parecía en nada al de otras veces. Me senté otra vez en el sofá y, por primera vez desde que la vi con ese tipo en la cama, sentí algo parecido a la rabia bien dirigida. No era un impulso de hacer daño físico, era una necesidad clara de recuperar el control de una situación en la que me habían convertido en el último en enterarse de todo. Pasé la mañana revisando cosas que nunca había mirado con atención. Facturas, papeles del banco, documentos del coche, el contrato del piso. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba saber dónde estaba parado si todo se iba al carajo. Descubrí movimientos que no conocía, gastos que no recordaba haber hablado, cenas, hoteles, cosas pequeñas que sumadas contaban una historia distinta a la que yo creía vivir. No me sorprendí tanto como pensaba. Confirmar algo que ya sospechas duele menos que la primera vez. Por la tarde, Clara volvió a casa más temprano de lo habitual. Entró con cuidado, como si esperara encontrarme rompiendo cosas o preparando maletas. Yo estaba sentado en la mesa con varios papeles delante. Me miró y suspiró. «¿Qué haces?», preguntó. «Mirando nuestra vida», le respondí, «o lo que queda de ella». Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. Luego empezó con el discurso que muchos empiezan cuando se dan cuenta de que ya no controlan la narrativa. Me habló de terapia de pareja, de darse un tiempo, de intentar arreglarlo. La escuché entera. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije algo que no esperaba. «No voy a suplicarte nada», le dije, «pero tampoco voy a hacer como si no hubiera pasado». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó. Pensé unos segundos antes de responder, no porque dudara, sino porque quería decirlo claro. «Quiero que sepas que esto va a tener consecuencias», le dije, «no amenazas, consecuencias reales». Me miró con miedo por primera vez desde que empezó todo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Que no voy a cubrirte», respondí, «ni contigo ni con nadie». No le expliqué más. No hacía falta. En ese momento entendí que no necesitaba gritar ni perder el control para hacerme respetar. Bastaba con dejar claro que no iba a ser el tipo que traga y sigue adelante como si nada. Esa noche volvimos a dormir separados. Yo en el sofá, ella en la cama. Antes de apagar la luz, me di cuenta de algo que me sorprendió por lo claro que era, ya no me dolía igual. Ahora estaba decidido. Y cuando alguien llega a ese punto, las cosas empiezan a moverse, le guste o no a quien esté al otro lado. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que tenía asuntos personales que atender, nada más. Él me preguntó si estaba todo bien, le respondí que no, pero que lo resolvería. No insistió, se limitó a decir que tomara el tiempo que necesitara. Apagué el móvil después de colgar, no porque esperara más llamadas, sino porque necesitaba un día sin interrupciones para pensar con calma. Clara se había ido temprano sin decir una palabra, dejó la taza en el fregadero, se puso su abrigo negro, el que usa cuando quiere aparentar más seguridad de la que tiene, y salió sin mirar atrás. Me senté en la mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo. No sabía qué iba a escribir, pero sentía que tenía que poner en orden lo que venía a continuación. No se trataba solo de cómo me sentía, sino de lo que iba a hacer con todo eso. Lo primero fue dejar claro que no quería venganza por impulso,
no una de esas ideas absurdas de hacer lo mismo que me hizo ella para empatar el marcador. No me interesaba buscar a otra persona para demostrarle nada a nadie. Pero eso no significaba que no quisiera que pagara por lo que hizo. Clara había elegido romper algo sin avisar, había tomado decisiones que me afectaban directamente sin ningún respeto y había intentado justificarlo desde el egoísmo más cómodo. Y yo no podía permitir que eso se quedara así, que saliera impune y que encima pudiera presentarse ante los demás como la víctima de una relación aburrida. No iba a permitirlo. Ella podía tener a Javier, podía tener su trabajo, sus amigas que la aplauden cuando decide que necesita descubrirse a sí misma, pero no iba a llevarse también mi dignidad. Fui al despacho que teníamos en casa, el mismo que usábamos los dos aunque ella casi nunca entraba. Saqué una carpeta donde guardaba copias de contratos, escrituras, cuentas compartidas. Revisé todo con detalle. No sabía si iba a iniciar un proceso legal inmediato o si iba a esperar, pero quería saber exactamente qué me correspondía, qué podía reclamar y qué pasos dar sin improvisar. Me sorprendió descubrir que muchos de los documentos no estaban firmados por ambos como habíamos acordado al comprarlos. Clara había hecho movimientos sin consultarme, algunos tan simples como cambiar de cuenta bancaria para su nómina, otros más sutiles, como dejar de aportar al fondo común del que pagábamos los gastos de casa. No era solo una traición emocional, era una traición económica también, una forma encubierta de desligarse sin que yo lo notara. Eso cambió el tono de todo. A mediodía salí a la calle. Fui directo al despacho de abogados que me había recomendado un amigo hacía años, cuando hablábamos de hacer testamentos aunque todavía éramos jóvenes para eso. Pedí una cita urgente y tuve suerte, uno de los socios podía atenderme esa misma tarde. Volví a casa, me duché, me cambié de ropa y salí otra vez. Ya no estaba nervioso. Estaba firme. Durante la reunión, expliqué todo sin dramatismo. El abogado, un tipo de unos 50 y pocos, me escuchó sin interrumpir. Tomó nota, hizo preguntas puntuales y luego me explicó mis opciones. Podía iniciar un proceso de separación de bienes inmediata, podía congelar la cuenta conjunta, podía reclamar la vivienda si demostraba que había sido yo quien más había aportado económicamente. No sería fácil, pero era viable. Tomé nota de todo. Me entregó una lista de documentos que debía llevarle y me recomendó no hablar con Clara hasta tener la estrategia definida. Cuando volví al piso, Clara ya estaba en casa. Me miró como si esperara que yo empezara otra pelea. No lo hice. Me senté en la mesa del salón, saqué el cuaderno donde había apuntado todo, y le dije lo siguiente. Mañana me voy a quedar en casa de mi hermano por unos días. No quiero compartir techo contigo mientras defino cómo vamos a separarnos. No estoy pidiendo tu opinión, solo te lo estoy informando. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No dijo nada durante unos segundos. Luego preguntó. ¿Vas a pedir el divorcio? No lo sé todavía, le respondí, pero desde hoy se acabó este teatro. Intentó decir algo más, pero la corté. No quiero más discursos. No quiero que me hables de tus emociones. No me interesa cómo te sientes con Javier ni qué crees que mereces. Lo que hiciste tiene consecuencias y no te voy a regalar el derecho a explicarte otra vez como si lo tuyo fuera una epifanía. Esto no es un aprendizaje. Es una putada. No respondió. Se levantó, se fue a la cocina y cerró la puerta. Yo me fui al dormitorio, preparé una mochila con lo justo y salí de casa sin mirar atrás. Esa noche dormí en el sofá del piso de mi hermano Luis, que vive en Getafe. Cuando le conté lo que pasaba, no hizo preguntas de más. Solo me sirvió una cerveza y dijo. Te quedas el tiempo que quieras. No estás solo. Dormí mal, como era de esperar. A las 3 de la madrugada me desperté con el corazón acelerado, no por miedo, sino por esa sensación incómoda de saber que todo está cambiando y que ya no hay vuelta atrás. Abrí el portátil, revisé los correos,
borré las fotos que tenía con Clara en las carpetas compartidas, eliminé su número de mis contactos aunque me lo sabía de memoria, y luego me quedé mirando la pantalla en blanco durante varios minutos, sin saber exactamente qué estaba haciendo ni por qué, solo entendiendo que estaba empezando algo nuevo, aunque fuera desde el dolor. Al día siguiente volví al despacho del abogado con los documentos. Me explicó que si Clara se oponía al divorcio o al reparto que yo planteaba, podríamos tener un proceso largo. Pero también me dijo que con las pruebas que yo tenía, especialmente los movimientos financieros, había mucho que jugar a mi favor. Me sentí más tranquilo, no porque todo fuera fácil, sino porque al menos tenía una dirección clara. No quería destrozarla públicamente ni arruinar su vida, pero sí quería que entendiera que no se puede pisotear a alguien y salir ilesa. Esa misma noche recibí un mensaje de Clara. Me preguntaba si estaba bien. No respondí. A la hora, me escribió otro. Esta vez decía que quería hablar, que le parecía excesiva mi reacción. Ahí sí le contesté. No estoy interesado en tu opinión sobre mi reacción. Hablaremos por medio del abogado. Silencio. No hubo más mensajes. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. No preguntó si podía hablar, no saludó con cortesía. Dijo que quería aclarar algunas cosas. Le colgué sin decir una palabra. 5 minutos después llamó de nuevo. Esta vez contesté. Escúchame bien. No me vuelvas a llamar. No te atrevas a cruzarte en mi camino. No me interesa lo que tengas que decir. Tú sabías que estaba casada y eso no te impidió nada. Así que ahora vas a mantenerte al margen como el cobarde que eres. Y si vuelves a llamar, hablaré con tu empresa. Colgó sin responder. Apagué el teléfono otra vez. No había terminado la guerra, pero estaba dejando claro que yo no era el tipo que se quedaba callado. Volví a casa una semana después, no porque quisiera hablar con Clara ni porque me sintiera mejor, sino porque necesitaba recoger algunos documentos importantes y revisar una serie de objetos personales que había dejado sin pensar en que aquel mismo día, cuando salí por la puerta con la mochila, podía ser el inicio de una separación definitiva. Toqué el timbre sin previo aviso. No llevaba llave, no por olvido, sino porque no quería entrar como si todavía viviera ahí. Ella tardó un poco en abrir. Cuando lo hizo, tenía cara de no haber dormido bien y estaba con ropa de estar por casa, nada arreglada. Me miró como si no supiera si invitarme a pasar o no. Le dije que venía solo a recoger papeles y que no hacía falta que habláramos. Se hizo a un lado y me dejó entrar sin decir una sola palabra. Crucé el salón sin mirar alrededor. El ambiente estaba cargado, no por un olor particular, sino por la tensión evidente de dos personas que han compartido todo y que ahora no se reconocen. Fui directamente al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba el archivador. Revisé carpeta por carpeta, saqué lo necesario y metí todo en un sobre. No me llevó más de 10 minutos. Antes de salir, fui al armario y cogí también algo de ropa que me hacía falta, cosas que no había pensado en llevarme en ese primer impulso. Cuando salí del dormitorio, Clara seguía en el mismo sitio, sentada en el borde del sofá, mirándome. ¿Te puedo decir algo?, preguntó. No vengo a hablar, le dije sin mirarla. Lo sé, pero igual quiero que lo escuches. Me quedé de pie, junto a la puerta, esperando. No voy a justificar lo que hice, empezó, porque ya no tendría sentido. Pero tampoco quiero que te quedes con la idea de que todo lo nuestro fue una mentira. No fue una mentira, le respondí, fue una etapa. Como todo lo que acaba. Me arrepiento de cómo lo manejé, dijo, pero no me arrepiento de haberte conocido. Guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier respuesta sería innecesaria. Me di la vuelta y salí del piso. Bajé las escaleras sin apurar el paso. En la calle, me senté en un banco y encendí un cigarro, algo que no hacía desde hacía años.
No era por ansiedad ni por pose, simplemente necesitaba romper la rutina del momento con algo que no hiciera normalmente. Miré el móvil. Tenía 2 correos del abogado con documentos para revisar. Los abrí, los leí por encima, y le respondí con la información que me pedía. Estaba todo en marcha. Esa misma tarde me reuní con él en su despacho. Me dijo que, con la documentación que habíamos recopilado, podía presentar una demanda de divorcio contencioso en menos de una semana. Le dije que lo hiciera. Ya no necesitaba más tiempo para pensarlo. No se trataba de salvar nada, se trataba de cerrar una puerta para no dejarla entreabierta. Me explicó que Clara recibiría la notificación oficial y que tendría un plazo para responder. Le dije que me daba igual si lo tomaba bien o mal, pero que no quería ningún tipo de contacto personal. Todo tenía que pasar por él. Acordamos los términos de la propuesta, la casa quedaría para ella, siempre y cuando me compensara con la parte correspondiente, y la cuenta conjunta sería cancelada inmediatamente. Yo ya había hecho los movimientos necesarios para proteger mis ingresos y separar todo lo que estaba en común. No iba a quedarme esperando a que las cosas se desordenaran por culpa de su confusión emocional. Cuando el abogado presentó la demanda, Clara no tardó en responder. No intentó frenar nada. Tampoco presentó oposición directa. Lo que sí hizo fue mandar una carta, no legal, escrita de su puño y letra, que me llegó a través de su abogada. Eran 3 hojas de explicaciones, recuerdos, promesas de que algún día podríamos hablar sin rencor. No la leí entera. Me bastó con los primeros párrafos para entender que seguía en la misma línea, asumir lo justo, repartir culpas de manera equilibrada, decir que los dos habíamos fallado como si eso equilibrara el daño. No respondí. Le dije al abogado que no quería recibir más correspondencia personal y que si insistía, pondría una restricción legal. Él entendió perfectamente y gestionó la advertencia. Mientras todo eso se tramitaba, empecé a rehacer parte de mi rutina. Volví al trabajo, donde ya sabían que estaba en proceso de separación. Algunos compañeros se acercaron con comentarios bien intencionados, otros con ese silencio incómodo de quien no sabe qué decir. No me interesaba contar detalles. Hacía mi trabajo y volvía al piso de mi hermano. Pasaron 2 semanas así, en una especie de pausa emocional. Durante ese tiempo, uno de los amigos en común que teníamos Clara y yo me escribió para preguntarme si estaba bien. Le dije que no era un buen momento para hablar. Me insistió en quedar, y cuando finalmente acepté, me contó que Javier había desaparecido del mapa. Al parecer, desde que recibió la advertencia legal, pidió el traslado de departamento en el trabajo y dejó de verse con Clara. No sabía si era definitivo, pero entendí que ella se había quedado sola en todos los frentes. No me alegró. Tampoco me dio pena. Me pareció lógico. Si una persona empieza algo destruyendo otra cosa sin cerrar capítulos, al final todo se le vuelve en contra. No me sorprendió que Javier huyera. Muchos hombres que se meten en ese tipo de historias no quieren responsabilidad, solo quieren el momento. Cuando el momento se convierte en consecuencias, desaparecen. Clara tendría que aprender eso por su cuenta. Yo no iba a rescatarla. Días después, mientras volvía de trabajar, pasé por delante del edificio donde vivíamos. No me detuve, solo miré hacia arriba, hacia el balcón del salón. Las plantas seguían ahí, las mismas que yo regaba cada domingo. Pensé en entrar, en tocar el timbre solo para ver su reacción, pero no lo hice. En su lugar, seguí caminando hasta la parada del bus, como si ya no fuera mi casa, como si ese lugar solo fuera una dirección más en la ciudad. Y así lo empecé a sentir, como algo del pasado que ya no me pertenecía. Esa misma noche, tomé una decisión que venía postergando. Abrí mi cuenta de redes sociales y eliminé todas las fotos donde salía con Clara. No lo hice con rabia, no lo hice como mensaje para nadie. Lo hice porque no quería que cada vez que alguien viera mi perfil viera a una persona que ya no era parte de mi historia presente.
También bloqueé a algunos de sus amigos que habían tomado partido sin conocer la historia completa. No quería conflictos, simplemente necesitaba espacio real. Cuando el abogado me llamó para confirmar que Clara había aceptado las condiciones y que el divorcio avanzaba sin oposición, sentí algo raro. No fue alivio. No fue tristeza. Fue un corte limpio. Una etapa cerrada. Lo que venía después todavía no tenía forma, pero al menos sabía que no tenía que cargar más con nada que no me correspondiera. Y con eso era suficiente, por ahora. El divorcio se firmó un jueves por la mañana en un juzgado del centro de Madrid. Clara llegó puntual, vestida con un conjunto formal que seguramente había elegido con cuidado, no por elegancia, sino porque quería transmitir cierta imagen de control que ya no tenía sentido mantener. Yo fui vestido como cualquier otro día de trabajo, sin darle demasiadas vueltas, porque para mí aquello no era una ceremonia ni una despedida emocional, era el trámite final de una historia que ya estaba rota desde mucho antes. Nos sentamos en la misma sala, cada uno acompañado por su abogado. No nos saludamos, no intercambiamos miradas, solo firmamos donde nos indicaron, escuchamos los procedimientos necesarios y salimos por separado. Cuando terminé, me fui directo a trabajar como si nada hubiera pasado, y aunque todo había cambiado, esa rutina fue lo único que me mantuvo estable durante los días siguientes. En el trabajo notaron algo distinto en mí, no porque estuviera más alegre ni más relajado, sino porque empecé a hablar más, a bromear como antes, a sumarme a planes que antes rechazaba. Acepté una invitación para salir a cenar con unos compañeros, después otra para tomar algo un viernes por la noche, y aunque no me sentía del todo cómodo en esos espacios, al menos dejé de quedarme solo en casa pensando en lo que había perdido. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba algunos papeles viejos que tenía guardados en una caja, encontré un álbum de fotos que Clara y yo habíamos armado durante los primeros años de la relación. Lo hojeé sin prisa, mirando cada imagen como si estuviera viendo la vida de otra persona. No sentí nostalgia, tampoco rabia, solo una distancia muy clara entre lo que fue y lo que ya no es. Ese fin de semana, después de tirar muchas cosas que no tenían sentido conservar, decidí mudarme del piso de mi hermano. No porque él me presionara, al contrario, me había dado toda la libertad del mundo, pero sentía que era momento de empezar a construir algo mío, sin depender de nadie. Encontré un estudio pequeño en Vallecas, cerca del metro, amueblado y con lo justo para vivir solo sin agobios. Lo alquilé ese mismo lunes y en 3 días ya estaba instalado. No invité a nadie a ver el piso, no subí fotos, no lo compartí en redes, porque no era un símbolo de nada, solo un lugar desde donde empezar a funcionar sin tener que rendir cuentas a nadie. Un jueves por la noche, Clara me escribió un mensaje. Me dijo que sabía que ya no teníamos nada pendiente, pero que le parecía justo tener una última conversación, sin abogados, sin reproches, solo para cerrar de forma adulta lo que habíamos vivido. Lo leí varias veces. No contesté en ese momento. A la mañana siguiente, le respondí que aceptaba, pero que no sería en nuestra antigua casa ni en su trabajo. Le propuse un bar tranquilo en el centro, un sitio neutral donde nadie nos conociera. Me contestó al minuto que le parecía bien. Quedamos para el sábado a las 5. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa del fondo. Ella llegó puntual. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, con ropa simple. Se sentó frente a mí, pidió un té y luego me miró con una expresión difícil de leer. No habló enseguida. Yo tampoco. Cuando finalmente lo hizo, fue directa. No quiero que pienses que me acerco por culpa o por arrepentimiento, dijo, solo creo que después de todo lo que pasó, merecías una despedida en condiciones. No necesito una despedida, le contesté, pero si te sirve para quedarte tranquila, adelante. Sé que lo arruiné, dijo, y no estoy buscando tu perdón, pero quiero que sepas que he pensado mucho en todo esto. Pensar no cambia lo que hiciste, le respondí. No, pero ayuda a no repetirlo, dijo. Hubo un silencio breve.
Ella dio un sorbo a su té y luego habló de nuevo. Me he quedado sola, admitió, Javier desapareció, mis amigas no saben qué decirme y en el trabajo hay un silencio que me incomoda más que cualquier reproche. Eso no me corresponde a mí resolverlo, le dije, yo ya no soy parte de tu vida. Lo sé, dijo, pero quería que lo supieras. No necesito saber cómo estás ahora, Clara, le dije, porque si me concentro en eso, corro el riesgo de volver a entrar en una dinámica que me costó mucho romper. No volvería a pasar lo mismo, dijo, si alguna vez. No va a haber otra vez, la interrumpí. Ella sintió, sin ofenderse, como si en el fondo lo esperara. Entonces solo quiero darte las gracias por haber sido parte de mi vida, dijo, aunque no lo haya sabido valorar en su momento. Yo también viví cosas buenas, respondí, pero no por eso voy a quedarme mirando hacia atrás. Terminó su té, dejó un billete en la mesa y se levantó. Me miró por última vez, como si buscara algo que no encontró, y se fue sin decir nada más. No me levanté. Me quedé ahí unos minutos, mirando la taza vacía, pensando en todo lo que había pasado en el último mes. Desde aquella mañana en que la encontré con otro en la cama hasta ese encuentro final, habían pasado solo unas semanas, pero yo sentía que había envejecido emocionalmente 5 años. Lo más duro no fue aceptar la traición, sino todo lo que vino después, el silencio, la burocracia, las conversaciones forzadas, la tensión constante. Ahora, con todo resuelto, lo único que quedaba era seguir adelante. Volví a mi piso y me senté frente al ordenador. Abrí un documento nuevo y escribí una lista de cosas que quería hacer en los próximos meses. No era una lista de propósitos ni de metas idealistas, era una lista práctica, renovar el DNI, volver al gimnasio, aprender a cocinar algo más que pasta, retomar el contacto con algunos amigos a los que había descuidado. Mientras escribía, entendí que no se trataba de rehacer mi vida como si todo lo anterior no hubiera existido, sino de ocupar el espacio vacío con acciones concretas, con decisiones que no dependieran de nadie más. Apagué el ordenador, me serví un vaso de agua y abrí la ventana del salón. La ciudad seguía ahí, con su ruido constante, sus luces, su tráfico, su ritmo indiferente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no necesitaba entender todo lo que había pasado, que no tenía que buscar explicaciones ni cerrar heridas con discursos. Algunas cosas simplemente se terminan, y lo único importante es saber cómo vas a vivir después de que eso ocurra. Yo ya lo había decidido. Y no pensaba volver atrás.